Buenas noches. Buenas noches, porfa, me confirman si me Buenas pueden escuchar. noches. Ingeniero, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo va todo? Bien, sí, señor. Vale, me confirman si me pueden escuchar, porfa, si me pueden ver mi pantalla, por favor. Sí, sí se ve la pantalla y se escucha Vale, bien. vale, muchas gracias. Entonces me presento, mucho gusto. Mi nombre es Rafael Núñez Rodríguez. Yo en este momento, pues, voy a ser la persona que nos va a orientar en este curso electivo de control inteligente en el marco de la maestría en análisis de datos y sistemas inteligentes. Este ya es un curso, llamémoslo así, prácticamente para ustedes eh, ir cerrando ese proceso que han iniciado en el marco de la maestría. Esta es la cohorte número 3 y vamos a trabajar este módulo que inicia hoy, 14 de julio, y estaremos terminando cerca de la segunda semana de agosto. ¿Sí? Estaremos hablando cerca de unas 5 semanas más o menos, un poco menos de 5 semanas donde vamos a estar trabajando con estos tópicos. Yo en ese momento, además de ser el orientador de este módulo que vamos a trabajar, también funjo como decano de la Facultad de Ingeniería Mecatrónica, la cual está escrita esta maestría. Entonces, en ese sentido, pues vamos a estar desarrollando. ¿Me ayudan con los micrófonos, por favor? Porfa, ¿me ayudan con los micrófonos? Gracias. Entonces, vamos a estar trabajando varios elementos que pronto muchos de ellos convergen de todo lo que ustedes han venido trabajando a lo largo de estos semestres o de estos módulos que llevan desarrollando en el marco de la maestría. Mi formación base es ingeniero electrónico. Soy especialista en control e instrumentación industrial, magíster en ingeniería electrónica y doctor en ingeniería en el área de energías. Estoy en la facultad hace ya casi un año, poco más de un año, vengo ya trabajando en la facultad. De la facultad se desprende varios pregrados y varios posgrados, dentro de ellos pues está esta maestría, cuyo director de la maestría en ese momento es el profesor César, que ya han interactuado pues bastante con él. Eh, este módulo pues lo vamos a trabajar normalmente los martes y los jueves, entre las 7 y las 9 de la noche aproximadamente, van a ser nuestras horas. Antiguamente o normalmente se trabaja tipo 6, 6:30, pero por temas de horario, bueno, por muchas circunstancias ya particulares de cada uno de ustedes, pues la hora que hemos encontrado como más adecuada es a partir de las 7 de la noche, y pues me parece bastante adecuado trabajarlo de esa manera. Eh, Vamos a trabajar cerca de 5 sesiones. Esas sesiones las vamos a estar desarrollando a través del campus virtual, ¿vale? Que ya ustedes pues ya lo vienen trabajando bastante tiempo. Es nuestro entorno natural para trabajar. Ya todos en principio deben tener acceso a este espacio dentro del campus. Allí vamos a encontrar las estructuras típicas que han venido trabajando con los diferentes módulos, que está relacionada con la información general del curso. Aquí vamos a tener unos vídeos, unos textos, unos libros, la presentación del profesor, cómo funciona, cómo deberíamos trabajar a lo largo de este ambiente. Aquí tenemos el sílabus y el cronograma académico. Los estaré habilitando en el transcurso de esta semana, puesto que hasta hoy pues logré tener acceso a esta plataforma. Entonces, esa información que yo les voy a suministrar, y ustedes van a tener ahí la posibilidad de poder el sílabus para entender de una manera pues bastante adecuada cómo vamos a desarrollar el módulo. Eh, Vamos a tener aquí unos espacios donde tenemos los foros. Hay diferentes tipos. Tenemos foro de inquietudes, tenemos un tablero de anuncios y tenemos también el foro de presentación, que es como la estructura clásica que se ha venido trabajando. Vamos a tener acá 5 sesiones. La sesión 1 estamos hablando de fundamento y clasificación de técnicas de control inteligente, es decir, entender un poquito, pues ya de una manera bastante
aplicada, lo que implica el control inteligente, pues hay unos elementos allí claves que debemos de tener en cuenta para empezar a, a diferenciar o a entender las delimitaciones o el alcance que tienen ese tipo de estrategias. Entonces es importante esa primera sesión, por lo que vamos a hacer esta semana, pues abordar esta estructura. Próxima semana estaremos hablando lo que es control fuzzy o lógica difusa, eh, que es un mecanismo de inferencia de tomar decisiones a partir de algunas variables. Entonces vamos a ver cómo lo integramos o cómo hacemos ese flujo de trabajo para poder a partir de ese razonamiento difuso, pues poder tomar decisiones, que es lo que finalmente buscamos. Y de hecho hablamos de control porque el fin último es buscar automatizar algunas decisiones que se pueden tomar a partir de información que tenemos disponibles. Estamos hablando a nivel organizacional o a nivel gerencial, cómo podemos automatizar eh, esa toma de decisiones sin necesidad de descargarnos enteramente sobre la máquina. Entonces, por eso vamos a hacer unos tópicos de control, de control difuso para poder entender pues algunos elementos. Aquí vamos a encontrar en la sección del ver, que es nuestro modelo pedagógico, vamos a tener las rutas de aprendizaje, el libro, que va a ser nuestro libro guía, y unos contenidos de apoyo, pues que son unos papers que tenemos allí disponibles para poder trabajar. En el juzgar vamos a encontrar otra información, vamos a encontrar un video, presentación interactiva, guía, acción formativa. En el actual vamos a encontrar las actividades de aprendizaje, que en principio vamos a tener una actividad formativa y vamos a tener un taller práctico. Y eso es lo que vamos a, a trabajar nosotros en esta segunda sesión, perdón. En la sesión 3 vamos a trabajar lo que es automatización cognitiva y eso está relacionado con aplicaciones desde el scope de control, cómo aplicamos esas redes neuronales precisamente para temas de gestión y control. A nivel organizacional, pues entender esas aplicaciones que nosotros ya hemos visto, que tienen un desempeño bastante bueno, las redes neuronales. De hecho, forman parte de ese grupo de aprendizaje profundo y vamos a ver allí unas aplicaciones que no van a ser necesariamente tal cual como la hemos venido trabajando, sino vamos a encontrarle otro tipo de aplicación y cómo podemos integrar eso precisamente dentro de esos procesos de automatización, ¿vale? La sesión 4 va a estar organizada de un elemento bien importante, está relacionado con la optimización, que es un elemento clave a la hora de tomar decisiones, sobre todo desde el punto de vista logístico u organizacional. Tomar esas decisiones o tomar las mejores decisiones, entonces eso ya implica ya un razonamiento desde el punto de vista de optimización. Y vamos a tener que, es un enfoque multiobjetivo, dado que en la realidad, pues las decisiones que nosotros tomamos, siempre estamos ponderando muchas variables. Y la decisión que nosotros tomemos a partir de esas variables, pues va a ser un punto de consenso que nosotros hacemos aquí en el razonamiento que hacemos natural. Buscamos ese consenso y tomamos una decisión en función de, o minimizando el riesgo, o minimizando a la afectación de alguna otra variable o de alguna otra indicador. Es decir, estamos siempre todo el tiempo intentando ponderar. Por eso la naturaleza de este tipo de problema va a ser siempre multiobjetivo. Entonces vamos a ver cómo lidiamos con ese multiobjetivo, cómo lo entendemos, y hay diferentes técnicas de poder abordarlo y poder darle como una respuesta adecuada. Y algo que se llama en la matemática se va a llamar la tractabilidad, que es qué tan tratable es un problema. Digo, son problemas complejos. Es decir, en la medida que nosotros intentamos matematizar un proceso, más si es organizacional, es mucho más complejo porque hay mucha incertidumbre, hay muchas variables, hay muchas entradas en ese proceso, hay muchas salidas y sobre todo que esas salidas tienen conflicto entre sí. Si yo me fijo solamente en una, pues puede estar afectando a las otras. Entonces vamos a mirar eso, que esa complejidad, cómo la podemos minimizar, el lidiar con ella, precisamente pues para tomar unas decisiones pues de forma adecuada. Y cerramos el curso con un tema de computación evolutiva y algoritmos genéticos, que son algoritmos de búsqueda, son algoritmos de buscar la mejor solución de algo. Y el principio de funcionamiento, pues es un sistema bioinspirado, es decir, está inspirado en cómo funcionan todos los procesos genéticos no del ser humano, sino de la vida en general, cómo han funcionado, cómo funcionan esos procesos de evolución
y cómo algunas leyes de la naturaleza que se traducen en esos comportamientos genéticos, cómo nosotros los podemos inspirar en ellos, aplicar algoritmos basados en esa inspiración que permite conseguir respuestas pues bastante importante y nos da una perspectiva bastante interesante. Ya por último viene ya el centro de recursos, que son los accesos al CRA y todo lo que tenemos disponible, las cajas de herramientas, que son aplicaciones y diferentes materiales que tenemos allí disponibles. Y por acá tenemos el tema de evaluación, que es una evaluación con la que cerramos el, el módulo. Entonces, eso es a grosso general, llamémoslo así, como la presentación del curso, cómo vamos a estar trabajando. Gran parte de esa información eh, va a estar consignada en el syllabus, ahí en el espacio que tenemos disponible la información general del curso para poder darle como una mayor revisión, con más detalle. Y obviamente, pues todas las sesiones nuestras van a quedar grabadas para que ustedes puedan poder acceder a ellas sin ningún inconveniente, ¿vale? Ese es en principio lo que vamos a hacer. Por aquí está una presentación, una presentación del profesor, ¿sí? Aquí está pues mi background. Aquí está mi correo electrónico que podemos utilizar para poder trabajar entre todos. Mi formación profesional, aquí está mi experiencia de alguna manera, una investigación, algunas publicaciones y pues ahí está el acceso a mi CBLA, que es en principio pues la estructura que tenemos allí. Preguntas hasta acá, por favor. Preguntas. No, de mi parte no, decano, muchas gracias. Estoy mirando la plataforma que ahora en los recursos. Lo que sí es que, digamos que leer desde, pues es muy chévere, ¿no? Muy bonita la presentación, desde el libro como está, pero para la lectura sí se complica un poco, ingeniero. Sí, este es un aspecto a tener en cuenta y gracias por recordármelo. Si nosotros miramos el core del curso, llama así la génesis o el ADN de este curso, es un componente matemático fuerte. Pero la idea no es que nosotros nos vayamos ahora aquí a hacer una demostración matemática de un gradiente o alguna cosa de esas, no. La idea acá nuestra es mirar cómo todo eso que tenemos disponible allí a partir de los algoritmos, incluso los frameworks que tenemos o las librerías que ya están disponibles, cómo las aplicamos para resolver un problema específico. ¿Vale? Van a haber unos recursos que son unos códigos, unas presentaciones, incluso unos notebooks que yo les voy a compartir, pues para que vayamos aproximándonos a esos procesos sin necesidad de perder la generalidad de los principios de funcionamiento, pero enfocado principalmente a cómo podemos aplicar eso. ¿Por qué? Porque entendemos que eso es una maestría donde los estudiantes que participan acá tienen un perfil multidisciplinar. Entonces, en ese sentido, yo no puedo enfocar el curso como si lo estuviéramos dictando para ingenieros estrictamente, porque entendemos que también hay otros perfiles que no son necesariamente ingenieriles y eso, pues, es un factor que pondera bastante, por eso toca eh, darle un manejo adecuado a los tópicos desde el punto de vista de comprender esos conceptos, esos principios, y irnos ya inmediatamente a cómo los aplicamos para resolver un problema real, que es a lo que nosotros queremos llegar, ¿sí? Entendiendo, pues, porque esto es una maestría de profundización, esto es una maestría abierta, no hay un perfil específico de las personas que están realizando esta maestría, entonces eso nos plantea un panorama, pues, bien diferencial, bien distinto, y toca actuar en consecuencia de eso. ¿Vale? Entonces, de hecho, los espacios que estamos fijando acá de tutorías entre las semanas precisamente para intentar agotar de pronto algunas dudas o preguntas o inconvenientes que se puedan estar se puedan estar presentando en la medida que vamos avanzando en los tópicos del curso. ¿Vale? Ok, bueno, voy a irme por acá a la presentación. Eh, el propósito del curso, pues, estamos hablando aquí de tres elementos, bueno, de cuatro elementos bien importantes.
que nos permiten de alguna forma comprender los sistemas ciberfísicos, ¿sí? Cuando estamos hablando de sistemas ciberfísicos, es una integración de procesos reales. Bueno, son reales, aunque sean intangibles, muchos de los procesos a nivel gerencial son intangibles, pero son reales, es una manifestación concreta. ¿Y esto cómo lo integramos con el mundo cibernético? Y el puente para hacer esa integración con el mundo cibernético, pues son los sistemas informáticos, estamos hablando de los ordenadores, servidores, las redes de comunicación, es decir, todas esas tecnologías que tenemos disponibles para poder hacer intercambio de información o intercambio de datos que se convierten en información, y eso nos va a permitir poder tomar algunas decisiones en función de, ¿vale? La idea es que ustedes hasta ahora lo que han venido trabajando en la maestría es la automatización de la información. Es decir, ustedes tienen un dataset, un dataset, tienen mucha información, que van a tener muchas características, muchas entradas, ¿vale? Y ahí eso aplican unos procesos y ahí tienen pues alguna manera, a partir de unos algoritmos, bien sean marcados directamente a partir de ciencia de datos o ya llevándolos a un escenario a partir de algoritmos de inteligencia artificial, nos ha permitido automatizar esa gestión de información. ¿Vale? Ahora aquí lo que vamos a hacer es, luego de hacer esa gestión de información, dentro de qué mecanismo lo puedo integrar para además de automatizar la información, pues poder automatizar la toma de algunas decisiones, ¿vale? Que eso es lo que finalmente nosotros buscamos en este tipo de cursos. Entonces aquí no solamente estamos hablando de variables físicas, que de pronto en principio cuando hablamos de control, pensaríamos que estamos hablando que tiene que hacer un control netamente en un proceso industrial, y no están así. Hoy día, gracias a este despliegue, eh, de los sistemas de cómputo, que cada vez tienen mayor capacidad de procesamiento, tienen mayor portabilidad, han tenido un despliegue inmenso, sobre todo con el tema de los smartphones, nos ha permitido tener pues una mayor cobertura en el tema de despliegue de algoritmos para procesar información. De hecho, el teléfono pues es el mejor sensor que tenemos hoy en día, ¿sí? Porque es un dispositivo que utilizamos naturalmente las personas, lo integramos naturalmente. Cada vez que interactuamos estamos dejando una huella digital dentro de todo nuestro comportamiento y esa huella digital la tomamos y es la que nos permite tomar algunas decisiones. Por ejemplo, un caso pues bien trivial, el tema de mercadeo o de marketing, ¿vale? Poder automatizar esa información y poder automatizar la estrategia de marketing para poderlo diferenciar de cada uno de los usuarios de acuerdo a la perfil de consumo que tiene, pues ya eso es un tema de un algoritmo de control inteligente, buscando la manera cómo agilizamos, eh, generar alguna acción sobre el proceso en función de esa revisión de información que nosotros hacemos a partir del análisis de datos, ¿vale? Normalmente, como esas variables son variables bien complejas o son sistemas bien complejos, pues nosotros utilizamos herramientas o algoritmos que a partir de la descripción del comportamiento de ese proceso, pues nos permite poderlo controlar de una manera pues bastante importante. ¿Vale? Y con eso, pues nosotros buscamos orquestar sistemas altamente complejos y automatizar la toma de decisiones estratégicas, es una palabra bien importante que deben tener allí presente, porque eso siempre estamos buscando como ese cerebro obviamente, bajo el marco de la industria 4.0, ese cerebro es la nube procesando información que enviamos diferentes sectores de una empresa, una compañía o de una organización. Enviamos esa información a la nube, allá en la nube hay unos algoritmos corriendo, procesan esa información y nos envían otra información de vuelta a partir de ese procesamiento que se hace allí. Hoy día, y se creía, en algún momento se creía de que esa escritura donde llevamos la información a la nube, ya había unos algoritmos que procesaban información y nos entregaban otra información de vuelta, se creía de que eso iba a ser cada vez más complejo en el sentido que cada vez iba quedando más relegado al ser humano. Pero, oh, sorpresa, ya diferentes estudios, incluso prospectivos, incluso en algunas organizaciones más avanzadas hoy día, ya no estamos hablando únicamente de industria 4.0, sino que ya empezamos a hablar de industria 5.0, donde el core de esa industria es el ser humano. O sea, el centro ya no es la tecnología, ni las comunicaciones, ni el internet, ni nada de eso. Ahora el centro es el ser humano y toda esa tecnología gira alrededor de él. De manera que gran parte del proceso yo me descargo sobre la máquina
pero la máquina no puede tomar decisiones sola, por sí sola, o puede hacer alguna acción por sí sola si no tiene la supervisión o la guía de un ser humano. Entonces, la nueva tendencia alrededor de esa industria 5.0 es darle ese protagonismo, al ser humano como la esencia del proceso, y a partir de allí, gracias a las funcionalidades que establece la tecnología, nos va a permitir mayores capacidades de control y de gestión, e incluso agilizar los procesos. Entonces, cuando hablamos desde el punto de vista de decisiones estratégicas, estamos hablando del punto de vista gerencial. Sigue existiendo el CEO o el gerente o quien haga sus redes, quien es la persona visionaria y es la que va a estar orquestando las soluciones que necesita la compañía para seguir ese plan que se tiene trazado desde el punto de vista estratégico. Estas decisiones antiguamente se tomaban, más de 100% manuales, registrando información, o registros de información o reportes que se entregaban. Ya hoy día, todos esos grandes volúmenes de información que se generan a nivel de operación se integran dentro de algoritmos, por ejemplo, los sistemas, inteligentes, o a partir de esquemas de análisis de datos. Se procesa esa información le llega al gerente, al que toma las decisiones. Entonces, hasta ahí vamos trabajando, llamémoslo así clásicamente. Pero ¿qué pasa cuando él recibe esas decisiones? Que él hace su razonamiento con base en la información que ya han entregado esos algoritmos, y a partir de ahí toma decisiones desde el punto de vista cómo debe ser la estrategia de marketing, o cuál va a ser el público objetivo, cómo se va a segmentar la información, o si necesitamos hacer recorte, o necesitamos agregar más personas, o qué perfiles necesitamos, o de qué manera se va a expandir el negocio. Es decir, todas esas decisiones que tienen un impacto directo sobre la operación sobre la operación de la organización, ya bajo la estructura de la industria 5.0 va a seguir estando en manos de una persona, pero además de la información que ya se automatiza, vamos a automatizar esas decisiones informadas. Es decir, ya vamos a tener modelos corriendo esa información que se está generando, las procesa y le va entregando, por ejemplo, pronósticos, le va entregando, decisiones anticipativas a los que va a ocurrir. Le va a permitir tener una visión bastante clara de cómo está funcionando y qué debería hacer yo como gerente, qué decisión debería tomar yo para conseguir ese target que se ha establecido. Entonces ya ahí el ser humano no pierde protagonismo, sino que se refuerza su capacidad de decisión y de procesamiento a partir de toda esa arquitectura, de todo ese ecosistema de información, a partir del cual se rodea, pues siguiendo toda esa estructura que nosotros hemos venido hablando. Y hay dos temas bien importantes acá, que son dos, variables intrínsecas a cualquier proceso de cualquier naturaleza. Y una de ellas estamos hablando de incertidumbre, y la otra de ellas estamos hablando de volatilidad. Entonces yo les hago una pregunta. Para ustedes, ¿qué es la incertidumbre? ¿Alguien que me diga qué es incertidumbre? Algo, algo va hacia el futuro de lo cual no tenemos la certeza que va a suceder. Ok, es algo que no tenemos certeza que va a ocurrir. Bien, ¿alguien más? ¿Alguien más? Bueno, le voy a cambiar las preguntas. Por ejemplo, pensemos en nuestra fecha de nacimiento. Si yo le pregunto a alguien qué año naciste, posiblemente la persona me va a decir, yo nací en 1970. Pensé. Y si te pregunta en qué mes naciste, te van a decir, con mucha seguridad, te va a decir, yo nací en junio de 1970. Si te preguntan el día, entonces muy posiblemente la persona con toda seguridad te va a decir, yo nací el 10 de junio de 1970. Si te preguntan en qué hora puntual naciste, ya no dices con tanta seguridad, pero tú dices, yo nací a las 8 de la mañana del 10 de junio de 1970. Hasta ahí estamos 100% seguros de lo que te dicen. Pero si te dicen en qué minuto exacto naciste, ya la cosa ya cambia. O sea, ya tú no tienes la seguridad para indicar que naciste al minuto 30 de la hora 10 del 10 de junio de 1970. Ya discriminar en orden de los minutos, pues ya tú no lo dices de forma como tan segura. Y si además de eso ya no te pregunto por los minutos, sino que te diga cuál es el segundo exacto a partir del cual a ti te consideraron nacido vivo, ya es imposible poder establecer. Entonces, si nos damos cuenta, nosotros tuvimos certeza en el año, en el mes, en el día,
y algo de la hora. Pero ya cuando te empecé a preguntar por minutos y segundos, ya tú no tuviste la seguridad para establecer cuál fue el minuto exacto y el segundo exacto. A esa condición de que tú no tienes la seguridad de establecer la medida exacta del momento en que tú naciste, a eso es lo que nosotros le llamamos incertidumbre. Es decir, la incertidumbre está relacionada con el grado de certeza que yo tengo sobre la medida de una variable física, de bien sea de un proceso industrial o organizacional que yo quiera. No tenemos certeza de que algo ocurrió. Entonces, muchas de las decisiones que se toman a nivel gerencial, cuando estamos hablando de CEOs, llamémoslo así, tradicionales o de vieja guardia, muchos de ellos juegan a ser magos, ¿sí? De pronto, a partir de la experiencia, de tantos tropiezos que han tenido, son capaces de atinarle cuál es la mejor decisión. Pero las personas que no tienen como mucha experiencia o no tienen esa certidumbre tan fuerte, entonces recurren a otro tipo de estudios, entonces utilizan un modelo de regresión que me intente predecir qué va a pasar con los indicadores, con algún indicador de desempeño de mi negocio a partir del histórico de los últimos 10 años, por ejemplo. Entonces ahí entra el tema de Machine Learning a apoyar un tema de toma de decisiones, ¿sí? Y el modelo te dice, no, mire, va a tener tanta probabilidad de tanto, se espera que en los próximos 5 años vas a crecer en esta forma o vas a decrecer o toca cambiar el modelo de negocio porque ese ya se va a agotar en función de los indicadores de los últimos 10 años. Entonces ya tú te estás apoyando sobre ese tipo de sistemas. Pero ¿qué pasa? Que pese a que hay un algoritmo de aprendizaje automático de máquina diciéndote o previéndote qué va a suceder a futuro, esa información que te está entregando el modelo es incierta. Incluso ustedes cuando hacían las mediciones de las métricas de esos modelos, evaluando la precisión y todas las métricas de desempeño, no hay ninguna que le daba 100%. Y por allá les tuvieron que haber dicho que si encontraban un modelo que le daba el 100%, ese modelo no era conveniente y estaba sesgado. ¿Sí? Entonces, allí es donde entra en juego el tema de la incertidumbre porque todos los procesos, en todas las decisiones que nosotros tomamos, están sujetas a incertidumbre. Es decir, decirles que el próximo jueves nos vamos a encontrar a las 7 de la mañana, ya eso, a las 7 de la noche, perdón, ya esa es una información que está sujeta a incertidumbre. ¿Por qué? Porque no sabemos qué va a ocurrir en los próximos 3 días. Sí, entonces, si se dan cuenta, ustedes se ponen a analizar todo lo que nosotros tomamos todos los días, o pensar que yo me voy a acostar hoy y tengo un plan para mañana a las 7 de la mañana, pues eso está sujeto a incertidumbre, porque no sabemos qué va a ocurrir en el transcurso de esas horas. Entonces eso es algo que está inherente en nuestras vidas, en la vida cotidiana. Pasa que como eso lo hacemos tan seguido, ya se volvió algo autónomo, inconsciente y no lo vemos, porque es algo pues, que se hace de forma natural. Sin embargo, ya cuando tú te sientes y empiezas a reflexionar sobre eso, te das cuenta que todo lo que nosotros hacemos en la vida está sujeto a incertidumbre. Y entre más estratégica sea la decisión, mayor incertidumbre está. Es decir, intentar predecir qué característica debe tener mi producto para que siga vigente los próximos 5 años. O sea, esa es una pregunta compleja, ¿sí? Intentar responder eso. ¿Por qué? Porque no tengo los elementos de juicio, yo no sé qué va a ocurrir en los próximos 5 años. Es decir, hay un montón de variables que yo desconozco y aun cuando las conociera, todo lo que yo pueda mirar alrededor de ella está sujeto a incertidumbre porque ahí está un punto donde yo puedo garantizar. De ahí en adelante, pues ya lo dejamos a la, a la suerte, llamémoslo así, entre comillas. Listo, claro, hay ese tema de incertidumbre, ¿cierto? Por otro lado, tenemos la volatilidad, y la volatilidad es qué tanto puede cambiar una variable de forma imprevista, ¿sí? Por ejemplo, ¿quién se iba a imaginar hace 2 años o hace un año que el dólar iba a estar cercano a los 3.200 en esta época? ¿Sí? Eso es algo que no sabíamos. ¿Por qué? Porque eso es una divisa que es volátil. ¿Por qué? Por las condiciones geopolíticas a nivel mundial, en tema de producción de petróleo, etcétera, etcétera. Todo eso hace una mixtura y de ahí empieza a afectar cómo se va a comportar esa divisa. Entonces, por eso hablamos que es una divisa que puede ser volátil porque puede cambiar en una manera y a veces, pese a los mejores análisis que se hagan, pues no es como tan tranquilo poder predecir que alguien hace un año me hubiera dicho, no, es que en junio o en julio del próximo año, pues iba a estar la divisa cerca de los 3.200. Incluso hubo gente que se atrevió a decir, no, es que al contrario, va a seguir subiendo. Entonces es bastante complejo, es muy incierto, pero además de eso, es muy volátil.
Entonces, cuando vamos nosotros, entre más alto estemos en la pirámide, en la pirámide organizacional, más decisiones cada vez más importantes hay que tomar. Y todas esas decisiones que tomamos están sujetas principalmente a esas dos variables. Entonces, como ustedes saben, van a ser expertos en análisis de datos y en sistemas inteligentes, ustedes ya encontraron herramientas que le va a permitir a uno analizar información y con base en información sacar información útil que me sirva a mí como un mecanismo de decisiones informadas. ¿Qué es una decisión informada? Es cuando a ti te dicen mañana va a llover, entonces tú tienes la decisión de ponerte un paraguas porque mañana va a llover, entonces tú estás tomando una decisión informada porque alguien ya te dijo lo que va a ocurrir. Entonces tú siendo proactivo, tomas la decisión en función de ese pronóstico que te hicieron. Entonces eso es lo que nosotros buscamos con estos sistemas y es que esas decisiones de yo qué hago con el proceso a partir de los datos que tengo, eso se llama automatizar. La toma de qué? De decisiones a nivel estratégico. Eso es lo que nosotros vamos a intentar descubrir a lo largo de este módulo, intentando comprender pues algunos conceptos básicos como incertidumbre, volatilidad, etcétera, además de otro que vamos a aparecer allí y que ya nos vayamos familiarizando con eso y pues vayamos teniendo algunos elementos de juicio para ir integrando esos modelos, pero ya no solamente para procesar información, sino que además de eso me ayuden a tomar decisiones informadas, que ese sería el valor agregado que le estaríamos agregando a un sistema inteligente, ¿sí? Que además de decirme procesar información, pues me permita hacer alguna acción sobre el proceso, obviamente manteniendo la rigurosidad pues, que tiene un ser humano, que eso nunca lo va a tener una máquina. Sí, es muy difícil. Ahora, aquí cuatro elementos claves, que es lo que nos guía esa ruta dentro de este proceso que vamos a estar trabajando. Primero de ellos, cómo modelar esa incertidumbre. Entonces, ahí es donde cobra vida, cobra mayor relevancia la lógica difusa. ¿Por qué? Porque la lógica difusa está diseñada para trabajar en entornos de incertidumbre. Entonces, por ejemplo, si una persona llamémosle, está en Bogotá, por ejemplo, está lloviendo fuerte, la temperatura baja. ¿Será que esa persona necesita saber en cuántos grados Celsius está para poderse colocar un abrigo? No necesita esa medida. La persona siente frío, se coloca el abrigo y punto. O sea, ella no necesita un termómetro en la piel que le dijera, no, estamos a 2 grados Celsius, entonces colócate la chaqueta. ¿Sí? Eso como nosotros razonamos, que tomamos decisiones a partir de la percepción del ambiente sin necesidad de cuantificarlo de forma precisa, solamente sintiendo esas sensaciones o esa medida vaga de lo que está ocurriendo, y en función de ello tomamos decisiones, eso es lo que nosotros llamamos lógica difusa. Hay unos parámetros, unos elementos que nos van a permitir poderla comprender, por lo menos cómo se hace ese planteamiento de la lógica, y sobre todo cómo la podemos aplicar como un sistema de diferencia difusa para la toma de decisión. ¿Vale? Por otra parte, tenemos los sistemas que son autónomos, ¿sí? Esos son sistemas que tienen un proceso de aprendizaje, que tienen unos mecanismos de aprendizaje, de adaptación, entonces como las redes neuronales. Entonces esos sistemas basados en redes neuronales me pueden ayudar a partir de un proceso de entrenamiento, me pueden ayudar a determinar la salida en función de una acción sobre un proceso a partir de unas entradas determinadas que no van a ser reglas estrictamente, sino es una correlación entrada-salida. Es lo que yo intento establecer con esa red neuronal a partir de las diferentes estructuras. Entonces podemos ver de acuerdo a la magnitud que tengan diferentes variables, esas las ingreso dentro de ese sistema basado en redes neuronales, hace el razonamiento internamente y va a tomar una decisión, una acción a la salida. Por ejemplo, asignar una etiqueta, accionar una válvula, mover una cuenta, cerrar una cuenta, abrir otra, segmentar los perfiles, o sea, nos va a permitir tomar decisiones a partir de esa información que está entrando. Y la idea es, o lo interesante de esto es que cada vez que tome más y más decisiones, pues se va afinando cada vez más ese modelo, o se va equivocando menos, ¿sí? Entonces eso es bien, bien interesante poderlo implementar desde el punto de vista organizacional. Pasa que ahí hay un inconveniente y es con la naturaleza de la información que tenemos a nivel organizacional versus la naturaleza de la información que necesita la red de neuronal para trabajar. Entonces ahí tiene que haber una capa de codificación, normalización para que la información la pueda entender la red y a la salida necesito algo también que me traiga información que yo como ser humano la pueda interpretar o incluso
que la red tenga la posibilidad de poder interactuar directamente sobre el proceso. Ahí también se va a necesitar otra capa para poder hacer esa interacción directa, ¿vale? Por otra parte, cuando tenemos toma de decisiones que están sujetas a conflicto, es decir, que tengo varias variables que intervienen, por ejemplo, algo típico en los sistemas de producción, estamos hablando si yo produzco barato, puedo vender barato. Si produzco caro, entonces me toca vender caro. Entonces, ¿cómo hago para producir barato y vender barato? ¿O cómo hago yo para producir caro o vender caro con una producción barata? O viceversa, ¿sí? Entonces ahí empiezan ahí como esas guerras de variables. O por ejemplo, ¿cómo hago yo para maximizar la ganancia, pero tengo que eh, maximizar la ganancia, pero minimizar El costo. los costos, por ejemplo, o la materia prima, o el consumo de energía, no sé, tantas las variables que intervienen ahí, ¿cómo hacemos para buscar un punto medio entre esas dos? Entonces, siempre el objeto es buscar la mejor forma para maximizar la utilidad o la ganancia del proceso versus pues, lo que tengo que invertir. Entonces siempre van a ser condiciones que son contrarias. Si yo logro mejorar una, pues voy a estar afectando fuertemente a la otra. Entonces siempre toca buscar un punto medio. La pregunta del millón es, ¿cuál es el mejor punto medio entre esas dos condiciones? Entonces ahí es donde entra en juego el tema de la optimización multiobjetivo. ¿Por qué? Porque yo necesito reducir costo y maximizar ganancias. Entonces tengo dos objetivos que son contraproducentes el uno frente al otro. Entonces ahí ya la cosa no es tan tranquila, ahí toca utilizar estructuras basadas en optimización multiobjetivo. ¿Vale? Y ahí hay unos elementos pues, que van a estar bioinspirados para poder encontrar esas soluciones factibles alrededor de esos problemas de optimización que podamos entender allí. Y finalmente todo esto lo podemos integrar, pues ahí vamos a tener una integración híbrida donde vamos a encontrar robustez, precisión y explicabilidad gerencial. Esa explicabilidad gerencial, pues lo que le va a permitir entender a la persona que está tomando decisiones a partir de estos sistemas, entender cómo razona o cómo llegó a esa solución. Eso se llama explicabilidad. Es decir, nosotros normalmente vemos las redes neuronales, vemos como una caja negra, donde tengo una entrada, un par de salidas, y por cada entrada voy a conseguir determinada salida, bien sea un sistema de clasificación o un sistema de regresión, dependiendo del enfoque que tengamos. Pero la idea es cómo explicamos lo que está ocurriendo de esa caja negra de manera que me permita entender qué relación hay entre esa entrada y esta salida a partir de esa estructura interna. Es decir, entender cómo las inteligencias artificiales generan las respuestas que no generan. Eso se llama explicabilidad. Y si yo esa estructura la integro dentro de unos procesos gerenciales, entonces estoy buscando es cómo ese mecanismo que me asiste a mí para la toma de decisiones, cómo llega a ese razonamiento, cómo llega a esa respuesta que me está entregando. ¿Vale? Y cuando hablamos de robustez y precisión, entonces estamos hablando, si yo soy capaz de implementar algoritmos que pueden lidiar de una manera adecuada con la incertidumbre, entonces estoy hablando que el sistema es robusto. ¿Por qué? Porque pese a todas esas posibles situaciones que las que puede estar dentro de ese espacio de incertidumbre que se crea allí alrededor de esas variables, independiente de eso, yo garantizo que mi sistema funcione bien, que cumpla el target, que alcance todos los indicadores de desempeño que yo le establezco. Entonces estoy hablando que mi algoritmo es robusto y es capaz de lidiar pues, con todos esos elementos que tenemos allí planteados. Entonces aquí vamos a tener una ruta de aprendizaje que es el génesis de nuestro modelo pedagógico, ver, juzgar, actuar, ¿vale? Donde vamos a estar allí estableciendo la identificación de los conceptos, vamos a hacer el uso pues, de esas tecnologías y con base en eso vamos a aplicarlas para poder encontrar un sentido a todo eso que estamos revisando allí. Entonces, nuestro coro, donde nos vamos a centrar principalmente, luego obviamente revisar esos conceptos y esa utilización, vamos a ver cómo la aplicamos para resolver problemas. Y aquí es donde vamos a encontrar que algunos de los problemas que yo les voy a proponer van a ser, entre comillas, genéricos, no van a ser de proceso, van a ser gerenciales, puesto que es mucho más tranquilo de pronto poder entender algunas cosas. Eh, o vamos a encontrar problemas donde ustedes van a proponer esa problemática y a partir de ahí van a aplicar algunas de las estrategias de control que nosotros podamos determinar a lo largo del módulo. Entonces vamos a tener esos dos
formas aquí lo importante es la aplicación que podamos establecer para cada uno de estos elementos. Aquí tenemos eh, el mapa del curso de la sesión, a partir de la sesión 1 hasta las dos últimas, donde podamos allí integrar varios conceptos, varios elementos alrededor de estas estructuras. Entonces, la sesión formativa 1, estamos hablando de fundamentos epistemológicos y clasificación de técnicas de control inteligente. Entonces, allí, por ejemplo, vamos a entender dos cosas distintas, que es importante porque eso nos da la línea base para poder entender por qué estamos hablando hoy día de control inteligente. Aquí tenemos un paralelo, lo que es la automatización rígida y lo que es la automatización cognitiva. ¿Vale? La automatización rígida, ya vemos así que tenía un core eh, bastante fuerte de esos esquemas clásicos de la ingeniería de cómo modelábamos algo. Entonces, por ejemplo, si yo tenía un horno, al horno yo le inyecto calor, se ve reflejado ese calor en la temperatura, y en la medida que yo aumento el calor, va a aumentar la temperatura, en la medida que baja el calor, baja la temperatura. Sí, eso es como al principio de un horno. Pero, matemáticamente hay una forma de poder explicar cómo se va a comportar la temperatura versus la cantidad de calor que yo estoy inyectando en el sistema. ¿Sí? Esa es una forma, entonces, clásicamente esa relación se establecía a partir de ecuaciones diferenciales, entonces se aplicaban unas leyes físicas, se establecía la relación entrada-salida, ahí encontrábamos una cosa que se llamaba función de transferencia y esa era mi representación matemática de ese orden, donde la entrada era la magnitud, la variable física de calor, y la salida iba a ser la temperatura. Entonces, sobre ese modelo matemático, yo lo tenía parametrizado para mi horno y ese era el que yo utilizaba para poder analizar la respuesta, diseñar controladores, la. Pero ¿qué pasaba? Que ese modelo que yo identificaba iba a tener unos parámetros. Y esos parámetros, hay unos que son inherentes al horno, es decir, dependiendo de la forma, la textura, el tamaño, el tipo de material, eso me generaba los parámetros que representan mi sistema, pero esos parámetros tenían un problema. Y es que esos parámetros, si yo los modelaba en Santa Marta, iban a tener un comportamiento distinto al que iba a tener en Bogotá. ¿Por qué? Por el cambio de altura. Entonces, el cambio de altura, hay un cambio de presión, hay un gradiente de temperatura. Es decir, cambian las condiciones externas, entonces ya mi modelo iba a ser distinto. Entonces yo tenía que tener dos modelos, un modelo para Bogotá y otro modelo para Santa Marta. Y como tenía dos modelos distintos de mi mismo proceso, entonces iba a implicar dos controladores distintos que solo funcionaban bajo esas dos condiciones. Entonces, ese era el problema de la automatización rígida. ¿Por qué? Porque todas las variables y los parámetros de los procesos cambian con el tiempo. Algunos lo hacen de forma instantánea, otros lo hacen por envejecimiento, pero todos los sistemas son variantes en el tiempo. Cambian su comportamiento, cambian su condición, cambian la manera como se comportan, depende de las condiciones ambientales. Y por ejemplo, si es un proceso térmico que depende mucho de las condiciones ambientales, entonces vamos a tener que yo no puedo controlar las condiciones ambientales, por tanto yo no tengo certeza cómo se van a comportar esas condiciones ambientales, por tanto mi proceso va a estar sujeto a incertidumbre. Entonces, para lidiar con eso, se han hecho muchas cosas desde el punto de vista del enfoque clásico de los sistemas de control y son bastante dispendiosos a la hora de implementarlos, o sea, son bastante complejos, requieren mucho procesamiento para poder implementarlo y sobre todo que depende mucho de la pericia del diseñador. Entonces, cuando yo me voy a la autonomía cognitiva, entonces yo tengo mi mismo horno y no me importa dónde me lleve el horno, yo puedo tener una red neuronal que sea capaz de modelar la entrada y la salida de ese horno, independiente yo donde lo ponga. Entonces ahí es donde vemos que aplicando un sistema, digamos la caja negra, donde tengo unas entradas y una salida, yo voy a tener la representación del comportamiento en mi sistema real. Yo puedo hacer el análisis, el desempeño del sistema físico a partir de esa representación digital que tengo allí basada pues, en algoritmos de este tipo. Entonces, ¿cuál es la ventaja? Que ya la descripción de mi sistema no va a depender de los parámetros, va a depender del algoritmo que yo utilice para poder aprender de esas entradas y esas salidas y poder extraer la información que a mí me interesa.
En cambio, en el esquema antiguo estábamos hablando que yo necesitaba una ecuación matemática que representara fielmente el comportamiento del sistema a partir de leyes físicas. Entonces, ahí es donde tenemos como esos dos grandes paralelos o esa separación de lo que sería la automatización cognitiva versus lo que sería la automatización rígida. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos que aquí vamos a, independiente de la incertidumbre estructural, el sistema va a funcionar, no necesita linealidad. ¿Y cuál es el inconveniente que se ha experimentado? Pues que no es tan inconveniente ya hoy día, es el tema de complejidad computacional. ¿Por qué? Porque todo lo que implica integrar algoritmos de machine learning y de redes neuronales en sistemas que no tienen tanta capacidad de procesamiento es un reto, pero funcionan bastante bien y se han conseguido bastante resultados importantes. En la automatización rígida teníamos que entender entornos estructurados. ¿Qué es eso? Tener el detalle de cómo funciona y cómo está integrado el sistema. Tareas preprogramadas exactas y modelos matemáticos analíticos cerrados que solo funcionaban bajo ciertas condiciones. Ahí teníamos unas limitaciones que se fueron superando con la autonomía cognitiva. Preguntas hasta acá, por favor, antes de avanzar. Preguntas. ¿Todo claro? Por el momento sí, 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 profe. señor. Vale. Listo, entonces aquí vamos a tener un cuadro comparativo y me gusta mucho ese cuadro porque hace un contraste bien importante de lo que es el hard computing y el soft computing. Ese hard computing está relacionado a algo que llamamos caja blanca, donde nosotros necesitábamos una precisión absoluta y tener certeza de cómo se integraba cada elemento interno del proceso. ¿Vale? Es decir, si estamos hablando de un proceso, de una organización, necesitamos entender cómo interactúa a detalle cada actor de los procesos, los diferentes procesos que se gestionan y sobre todo cómo interactúan esos procesos. Sí, toca describirlos con una precisión absoluta. Ese mismo sistema yo lo puedo llevar a la soft computing, que podemos hablar de una caja negra o caja gris. Yo tengo mi proceso y a mí me interesa qué entra al proceso y qué sale del proceso. Y con mi estructura soft computing, yo soy capaz de describir ese comportamiento del proceso sin necesidad de entrar en detalle lo que está ocurriendo internamente. Ahora, si yo lo modelo así, lo estoy modelando como una caja negra, pero si yo entro en cierto grado de detalle del sistema, podemos hablar que eso es una caja gris sin necesidad de describirlo estrictamente cómo está interrelacionado. Entonces ahí tenemos la estructura que nos permite describir procesos desde el punto de vista comportamental, o sea, es decir, cómo se interrelacionan las variables que tenemos allí. Mientras que en el hard computing sí o sí necesitamos saber qué ocurre internamente con estas variables para poder generar la salida. Entonces, hay dos tipos de modelo. En hard computing tenemos las ecuaciones diferenciales exactas y en el soft computing tenemos aproximaciones basadas en datos, que es todo lo que ustedes han venido haciendo el último año. ¿Para qué? Para automatizar el procesamiento de información. Aprendizaje biológico y reglas empíricas. Recuerden que muchos de los hiperparámetros de la mayoría de algoritmos que ustedes han trabajado o han desarrollado a lo largo de estos cursos, pues muchos de ellos dependen de criterios del diseñador, incluso qué tanto tú conoces el problema que estás resolviendo, cómo eres, cuál es la interpretación preliminar que tú le das a esa data que tienes allí asociada, ¿vale? ¿Cuál es el objetivo principal del hard computing? Solución analítica exacta, ¿sí? Sí o sí, si yo tengo una ecuación diferencial, pues tengo que resolverla, ya está. El soft computing, pues nos da algo que le hablamos al comienzo y es la tratabilidad matemática, es decir, busca algún mecanismo que nos permita lidiar con esa complejidad de matemáticas, garantizando robustez y un bajo costo computacional. Por eso el tema de los hiperparámetros es súper importante. Sí, poder definir la cantidad de capas ocultas que puede tener una red neuronal o la cantidad de redes de neuronas que puede tener por cada capa, la cantidad de entradas, la cantidad de salidas. Entonces utilizamos allá diferentes técnicas para definir los hiperparámetros, los algoritmos que tenemos ahí. ¿Por qué? Porque pues, trabajando en una máquina como esta, normalita,
con una cantidad de datos baja, pues va a funcionar bien. Pero si son algoritmos que no son tan eficientes y tienen una gran cantidad de información y no tengo tanta capacidad de cómputo, pues entonces ya me empiezan a jugar en contra esas malas decisiones que yo pueda tomar alrededor de los hiperparámetros. Entonces, por ese tema del costo computacional siempre va a ser un punto clave a la hora de implementar algoritmos basados en el soft computing. Caso de uso, pues tenemos los sistemas físicos estables, la robótica estructural, procesos industriales, etcétera, etcétera. Cuando hablamos del soft computing, como él me da muchas mayores aplicabilidad a muchos elementos mucho más amplios, importantes, entonces aquí ya tenemos la toma de decisiones estratégicas, mercado financiero, sistemas ciberfísicos dinámicos, etcétera, etcétera. Sí, entonces aquí tenemos como un paralelo que es bien, bien interesante, pues para entender nosotros dónde vamos a estar y nosotros vamos a estar ubicados acá, en el soft computing. Sí, todo lo que ustedes van a trabajar, los problemas que se van a proponer, siempre se van a abordar desde el punto de vista del soft computing, ¿vale? Taxonomía del control inteligente, pues ya le hemos hablado, lógica fuzzy, redes neuronales, aprendizaje por refuerzo y computación evolutiva. Sí, eso es lo que nosotros podemos hablar o es con la jerga con la que vamos a estar trabajando. Control, muchos de esos tópicos ustedes ya lo han visto, se han aproximado de alguna manera con ellos. Aquí vamos a mirar cómo los integramos, pues para precisamente para hablar de esa toma de decisiones. Aquí tenemos el primero de ellos, lógica fuzzy o lógica difusa. Entonces aquí tenemos un ejemplo bastante clásico de cómo funciona la lógica fuzzy. Entonces, por ejemplo, tradicionalmente, me gusta mucho ese ejemplo, cuando ustedes van a cumplir la mayoría de edad. Entonces, aquí en Colombia la mayoría de edad empieza a partir de los 18 años, ¿cierto? ¿Qué pasa o tú cómo te considerarías legalmente si tienes 17 años y 364 días? Entonces, legalmente tú sigues siendo menor de edad, ¿cierto? Pero fisiológicamente, y bueno, tu condición emocional, llamémoslo así, de madurez emocional, no funciona de esa manera. Ahí sí tiene varios matices, ¿sí? Entonces, yo puedo decir desde el punto de vista biológico que una persona con 17 años y 364 días, pues perfectamente puede ser un adulto, ¿vale? Pero legalmente es sí o no cumple. Entonces, si se dan cuenta los dos enfoques. Si yo quiero hablar de que él es casi adulto, pero no tanto, porque le falta todavía ese día más para cumplir la mayoría de edad, entonces ahí estoy matizando el asunto, ¿sí? Entre más cerca yo esté a ese número 18, pues más maduro voy a ser, en teoría. Pero si estamos hablando legalmente, me dice, si tú eres menor de 18, eres menor de edad, ¿vale? Entonces tú puedes tener 17 con 364, sigue siendo menor de edad. ¿Cuándo pasa la mayoría de edad? Cuando alcanzan los 18 años, que sería en el día 365 más 17. Sí, entonces esa representación que les acabo de decir es esta. Estamos hablando de una representación binaria. Y en la teoría de conjuntos que nosotros conocemos, un elemento pertenece o no pertenece. Entonces, le asignamos 1 cuando pertenece y le asignamos 0 cuando no pertenece. Entonces, si hablamos del conjunto de las personas mayores de edad, si está dentro de ese rango, o sea, aquí está en 18, entonces sí pertenece a ese grupo de mayores de edad. Si está por acá o está por acá, no pertenece a ese conjunto. Entonces decimos de que hay una representación binaria del grado de pertenencia a esos elementos. Ahora, si nosotros nos vamos ya no vamos a hablar de un conjunto disque binario, sino que vamos a hablar de un conjunto que me permita matizar, ¿sí? Entonces aquí tenemos un ejemplo donde tenemos aquí una representación del conjunto de los cálidos y otra representación aquí del conjunto de caliente. Ambas están con 28 grados Celsius, ¿vale? Entonces si yo proyecto esos 28 grados sobre el conjunto caliente, lo proyecto acá, entonces eso me va a dar aquí un grado de pertenencia del 20%, es decir, esa temperatura pertenece 20% a caliente y un 60% a cálido, ¿sí? Cuando estamos hablando de 28. Entonces, si se dan cuenta, ya me permite matizar el asunto, ya no tengo que establecerlo de forma binaria o rígida y me permite suavizar o darle una ambigüedad o una vaguedad a la variable, que en este caso va a ser la temperatura. Entonces, una temperatura puede pertenecer a dos conjuntos a partir de esto, porque esas formas que tenemos acá
lo vamos a llamar conjuntos difusos. En este caso tenemos una tipo campana de Gauss y tenemos una triangular. Y la proyección de esas variables sobre esos conjuntos me va a dar algo que nosotros vamos a llamar en la lógica fuzzy, va a llamar algo que se llama grado de pertenencia. Y estos conjuntos son conjuntos de pertenencia. Entonces, el eje de las X, o sea, este eje de aquí abajo siempre va a representar la variable física y el eje Y, o este eje que está aquí vertical, va a representar el grado de pertenencia de esa variable física a cada uno de esos conjuntos. ¿Claros hasta acá? Sí, señor. Sí, señor. Vale, muchas gracias. Por otra parte, las redes neuronales, estamos hablando de una aplicación típica, es el control predictivo basado en datos. Como estamos hablando de un enfoque de soft computing, entonces aquí la materia prima son los datos históricos del comportamiento del proceso que quiero comprobar. Entonces eso es lo que va a entrar acá. Datos históricos, los procesamos y entrenamos un modelo de aprendizaje profundo a partir de esos datos históricos. Ahora, ¿qué va a hacer este modelo? Como él ya aprendió esos históricos, él va a ser capaz de interpolar lo que va a suceder a futuro. Entonces, eso es lo que le llamamos nosotros simulación predictiva. ¿Sí? Esa simulación predictiva pues va a intentar definir de cuáles son todos los posibles escenarios que se va a presentar para una nueva entrada a partir de los datos históricos que ya analizamos. Y esa solución predictiva es la que me va a permitir establecer, como yo voy a tener una reproducción de los posibles escenarios a futuro, eso me va a permitir a mí poder tomar cuál va a ser la mejor decisión que yo voy a tomar en ese momento para conseguir el target de todos los posibles escenarios que me han planteado, cuál es el target al cual yo quiero llegar, y eso es lo que vamos a llamar una acción óptima. Entonces, esta es la estructura, cómo funcionaría el principio de esto. Si se dan cuenta, es un flujo de trabajo muy similar con el que ustedes vienen trabajando en redes neuronales o las redes que ustedes han trabajado bajo los diferentes enfoques. Ah, sin embargo, se dan cuenta que aquí ya aparece un mecanismo de acción, y aquí lo vamos a llamar acción óptima, que es tomar ese resultado de esa simulación predictiva y a partir de ahí poder tomar una acción o una decisión sobre el proceso. Y ahí, completando esa estructura, es que nosotros empezamos a hablar de control inteligente. Entonces, las redes neuronales, de hecho, se consideran como los aproximadores universales, ¿sí? Que son los elementos que nos permiten establecer esa relación entrada-salida. Entonces, aquí vamos a hablar nosotros de control predictivo neuronal siguiendo una estructura como la que estamos trabajando o la que estamos presentando allí en este elemento. Por otra parte, tenemos el Deep Reformed Learning, que es una autonomía del aprendizaje activo, es decir, así es como el principio de funcionamiento de los LLMs. Ustedes deben ser mucho más expertos que yo en esta parte, donde vamos a tener el entorno interactúa con la gente va aprendiendo y sigue interactuando y eso se va realimentando hasta ir fortaleciendo el proceso de aprendizaje de la gente a partir de las interacciones que vamos teniendo con el entorno. La idea de esto es automatizar el aprendizaje de los elementos que me ayudan a automatizar, ¿vale? Eso es lo que se busca de alguna forma bajo este esquema. Así funcionan bastante bien los LLMs que ustedes ya han trabajado o se han aproximado de alguna manera bastante importante. Y por último tenemos la computación evolutiva, que son algoritmos bioinspirados a partir de la forma como trabajan los cromosomas, los genes, toda esta parte genética, los operadores genéticos, etcétera, cómo mutan los genes de una generación a otra, cómo se transfieren características de una generación a otra, sí, se van estableciendo pues los diferentes mecanismos para poder trabajar con estos elementos. Ahora, ¿dónde permea todo esto, todo lo que hemos hablado, ya dándole como un contexto un poco más genérico? Intentando aproximar las organizaciones como un sistema dinámico. Las organizaciones son sistemas y son dinámicos, sí, porque tienen una respuesta a través del tiempo. Entonces, por ejemplo, aquí vamos a tener dos posibles scopes donde se puede utilizar este concepto de control inteligente. Por ejemplo, hay un problema logístico del supply chain. Eso es un tema, incluso el efecto látigo, es un efecto que de pronto los ingenieros industriales
Si está acá, de pronto lo tiene mucho más claro, cómo es ese efecto plástico, látigo, y mirar cómo hacemos para nosotros poder establecer el mejor funcionamiento de la cadena de suministro para garantizar una producción continua y constante, independiente de las variaciones del mercado. Es decir, si yo estoy teniendo una alta demanda, entonces empiezo a meterle materia prima al asunto, pero si esa alta demanda baja y ya cambia la demanda, entonces yo tengo que ver qué hago con ese exceso de producción o ese exceso de insumos que introduje, pues precisamente para dar respuesta a la demanda en su momento. ¿Por qué? Porque siempre va a existir un lag entre lo que yo estoy planeando en producción versus lo que realmente está ocurriendo con la demanda. Siempre va a haber un lag allí y lidiar con eso pues genera unos inconvenientes. Entonces, la solución es colocar un agente, un DRL, o sea, como este que tenemos acá, un DRL, ¿vale? Y lógica fuse actúan como filtros inteligentes no lineales, adaptando políticas de inventario a estabilidades complejas y suavizando órdenes de reabastecimiento. Es decir, como yo puedo meter un agente de esto que vaya determinando variables, parámetros, vaya estableciendo los posibles valores prospectivos o prediciendo qué va a ocurrir. Y a partir de ahí de la lógica FUSI para lidiar con toda esa incertidumbre, para poder prever lo que va a ocurrir, pues poder tomar decisiones oportunas y anticiparse al efecto que pueda estar ocurriendo. Por otra parte, tenemos las finanzas y el mercado, problema, volatilidad extrema y el riesgo. La solución, un trading algorítmico formulado como control óptimo estocástico, redes profundas para predecir no linealidades en el scoring crediticio. Entonces se dan cuenta que esto tiene una aplicación pues bastante amplia, bastante diversa en la mayoría de organizaciones. Y aquí el reto no es la tecnología ni es eso, el reto es cómo logro traducir la información de mi organización para poder integrar en este tipo de algoritmo y que sea un proceso pues bastante transparente para los organizadores. Ahora hay unos sistemas híbridos, que nosotros le llamamos los sistemas ANFIS, que trata de integrar la robustez que tienen los sistemas difusos para lidiar con la incertidumbre y la robustez que tienen las redes neuronales para procesos de aprendizaje. Entonces, integrando estos dos elementos como capas eh, escaladas, pues vamos a tener los sistemas neurodifusos que se utilizan bastante bien para describir el comportamiento pues, de algunos elementos, ¿vale? ¿Cuál es el próximo paso? Pues vamos a revisar el texto reflexivo y vamos a revisar el foro de discusión, que es el análisis de problemas. Eso tengo que visualizárselo a ustedes, habilitar el espacio para que ustedes puedan trabajar sobre esto. Eh, Van a llegar situaciones donde no vamos a realizar el foro o algunas de las actividades, sino que nos vamos a enfocar directamente en la aplicación dependiendo de la complejidad de lo que se esté trabajando o lo que se quiera establecer dentro de estos elementos. ¿Vale? Preguntas, por favor. Pues no, señor, ahí vamos digeriendo la información. Vale. Vamos a hacer un ejercicio bien pequeñito, ya antes de cerrar. Un muestreo bastante tranquilo. Estás acá. Aquí estamos en este momento, estamos 14 estudiantes. Entonces, de pronto alguien que quiera participar y de lo que ha visto, de lo que hemos logrado hablar acá de una manera pues bastante eh, superficial, por no desmeritar lo que hemos venido trabajando. ¿Qué aplicaciones creen o encuentran o dentro de su experticia, de su trabajo, el lugar donde están, que hayan necesidades que ustedes ya hayan identificado hace rato, donde puedan encontrar oportunidad de aplicación pues, de algunas cosas de las que hemos hablado dentro de esa estructura de soft computing? Los quisiera escuchar, por favor. ¿Alguien? Por aquí tenemos Pues a... sí, ¿Qué más, Ronald? Adelante.
Sí, señor. No sé si entre el soft computer, yo trabajo con la administración tributaria, ¿sí? Ujú, Y nosotros tenemos por decirlo así, como un cuello de botella, ¿sí? ujú, Yo trabajo en el área de las denuncias de fiscalización, son todas las denuncias que interponen los ciudadanos en tema tributario, sea tributario, aduanero, ¿sí? Cambiario o internacional. Y estamos ideando la manera de cómo, cuando entre en texto libre, ¿sí? En texto libre, poder identificar cuál es el núcleo de la denuncia, porque muchas veces la gente, digamos, se va en prosa. ujú, Entonces, eso, a la gran cantidad de denuncias que entra en manos de un auditor, en términos coloquiales, quema mucho tiempo, ¿sí? ujú, Y hay que tomar una decisión, o sea, si le está apuntando a renta, a IVA o impuesto al consumo u otra situación que no sea competencia de la DIAN. ujú. Entonces estamos viendo cómo mediante algún algoritmo o alguna programación se puede identificar el núcleo de la denuncia para que el auditor inmediatamente tome la denuncia y la pueda perfilar o la pueda sustanciar o la pueda investigar. Y decir, la denuncia que está interponiendo este ciudadano, ¿sí? Es por este impuesto o por esta conducta sancionable. Entonces, digamos que ese es el código de botella que hemos estado buscando porque es una toma de decisión, ¿sí? Ujú. O mediante ciertas reglas que se le den al sistema para que pueda identificar cuál es el núcleo de la denuncia. Vale, Ronald, muchas gracias por tu intervención. Esa parte donde llega la denuncia y el algoritmo que, no recuerdo el término exacto que tú utilizaste, el sacar como el core de la denuncia o entender cuál es la esencia de la denuncia. Esos, a día de hoy, con lo que ustedes han venido trabajando, estaremos hablando de un sistema de análisis de datos, porque son datos, una codificación de información, ¿cierto? Y si le aplicamos un sistema inteligente a ello que sea capaz de extraer eso, hasta ahí vamos bien. Ahora, ¿dónde entra en juego acá el tema de control inteligente? Cuando tú procesas esa información y ya extraes la denuncia y la puedes caracterizar, la acción de control pueden ser varias, de pronto para agilizar la intervención del auditor. Por ejemplo, lo que tú hablabas, perfilarla. Si es dependiendo del tipo de denuncia, pues que el mismo sistema sea capaz de asignarla, etiquetarla, incluso relacionar alguna del marco legal que permita a agilizarle al auditor con lo que estructurar la respuesta que se le puede dar o la investigación o lo que dé al lugar. O sea, que sea descargar mucho ese trabajo rutinario y que el sistema sea capaz de tomar una decisión así perfilando y asignando, relacionando información útil, haciendo etiquetas de forma automática para que el auditor cuando le llegue ya esté como depurado de alguna forma y se pueda pues ya tomar alguna decisión en función de esas decisiones que ya tomó en la fase previa pues el sistema. Hasta ese punto podríamos integrar esto que vamos a hablar acá en el curso. ¿Sí? Ustedes ya tienen data, ya tienen un sistema que caracteriza un sistema inteligente. Ahora, ¿qué hacemos con esa caracterización del sistema inteligente? Entonces tomamos una decisión. ¿Qué decisión vamos a tomar? Ah, mire, lo asignamos a diferentes perfiles o asignamos el auditor automáticamente. Por ejemplo, no sé, estoy aquí hablando cosas. Entonces ya cuando le damos al algoritmo la capacidad de tomar una decisión en función de, ya ahí estamos hablando de control inteligente. ¿Vale? Entonces creo que ahí hay una Sí, oportunidad bien interesante para de pronto poder sí, porque escalar estos, hemos estos estado, tópicos. sí, hemos estado combinando pues inicialmente reglas, Ujú, que digamos que ya se han analizado gran cantidad de denuncias y ya más o menos uno como auditor sabe cómo redacta la gente, ¿sí? O ujú, cómo redacta el ciudadano que interpone la denuncia. Y hemos establecido unas reglas y esas reglas se las pasamos a un LLM ujú, y él está haciendo la clasificación. ¿A dónde queremos llegar? Que automáticamente diga esto es una denuncia por IVA. ujú. Ya tenemos reglas parametrizadas qué cruces de información tiene que hacer con la consulta interna que tiene o la información que tiene la DIAN
¿sí? Sí. Y decir, bueno, si es IVA, entonces hay que verle esto, hacer los cruces de información y decir, está omiso, no ha presentado, tenía el deber de no presentar y no presentó, o está inexacto, tiene que haber presentado una cifra por tanto y solamente presentó por tanto. Y ya Ujú. prácticamente está arrojando el resultado del perfilamiento. Vale, Digamos que sería este, muy interesante llegar a ese punto. sí, ¿Qué decías? No te escuché, Ronald, lo último. no, hasta ahí, profe. Vale, vale, listo, Ronald, muchas gracias. Ahí vemos un ejemplo, pues, bastante interesante, de una situación, pues, real, que a veces es mecánica, pero raya en la complejidad muchas veces, y cómo estas estructuras, de alguna forma, podemos encontrar una aplicación, que eso es a lo que yo quiero llevarlos con este módulo. Sí, que ustedes viendo esa misma situación, pues ya encuentren forma, mecanismo para poder automatizar esa toma de decisiones, así sea a nivel operativo. Incluso ya a veces le llamo micro decisiones. Cuando yo junto un montón de micro decisiones, pues ya puedo llegar a una decisión pues mucho más completa. ¿Vale? ¿Alguien más quisiera de pronto socializar o compartir, por favor, desde su experticia o el área en la que trabaja, donde podemos o considera que podría ser conveniente aplicar algo de lo que hemos visto hasta ahora? Adelante, Helber. Gracias, ingeniero. Por ejemplo, en el sector de las telecomunicaciones, actualmente no trabajo en él, pero trabajé mucho tiempo en él. Y ahí yo veo que también puede haber una oportunidad, por ejemplo, con la optimización de las redes o la asignación de recursos y detección de fallas. ¿M? Ujú. Entonces, pienso que, por ejemplo, esto que nos venía explicando acerca del cloud computing, pues podría aplicar en ese sector de las telecomunicaciones, porque, pues efectivamente allí, y en la experiencia que yo tuve, pues este tema de optimización de redes y de asignación de recursos de manera eficiente, pues pensaría yo que podría ser, por ejemplo, uno de los, como de los puntos en los que una empresa de telecomunicaciones se pudiera apoyar a través de este concepto. Ok. ¿Ahí cuál decisión se automatizaría bajo esa estructura? Por ejemplo, para optimizar las redes, en la parte técnica, en lo que yo Ujú, pude trabajar, digamos que de acuerdo a la ubicación de las antenas que nosotros teníamos en, por ejemplo, en la zona donde yo trabajé, que fue en la zona del Oriente, que era los departamentos de Boyacá, Casanare y parte de Santander, o sea, era, digamos que en la optimización de las redes jugaba pues mucho el tema como de la ubicación de las ujú. antenas y de cómo se podía hacer que la ubicación o el direccionamiento de antenas a través de pues de las señales pudiera optimizar mejor la señal en las diferentes zonas o de cobertura de esta zona de los tres departamentos. Entonces, cómo la interpretaría yo? ¿Cómo podría ver yo que pudiera aportar? Pues básicamente como ayudando a definir cómo a través de la ubicación y de la conexión entre las diferentes tecnologías que maneja la red de la empresa de telecomunicaciones, que yo trabajé con Movistar, pues se pudiera optimizar la señal para que tuviera la mejor o mayor cobertura dentro de esta zona que reúne estos tres departamentos. Es como, se me viene a mí como la idea de que podría aportar, ¿verdad? Digamos, a la empresa para optimizar el recurso y hacerlo más eficiente. Pues Vale, no ya, sé ya, si... ya te Ujú. entendí. Listo, ¿no? Sí, ahí cabría perfectamente un problema de optimización. ¿Vale? Cada vez que nosotros estamos buscando la mejor forma de hacer algo, necesariamente implica un problema de optimización. Entonces, por ejemplo, un objetivo puede ser maximizar la cobertura o reducir las Ujú. pérdidas, alguna cosa de estas, y que el, Correcto, el la sistema sea cobertura. capaz Ujú. de entregarnos, por ejemplo, coordenadas, orientación, posición de cómo debería y en qué parte debería estar, pues de manera que se permita cumplir alguno de esos objetivos y no todos.
¿sí? Entonces ahí es un ejemplo, pues, bastante perfecto de esto, teniendo en cuenta, obviamente, todas las restricciones geográficas de acceso, de disponibilidad, etcétera, ya son restricciones asociadas a ese problema de optimización, que el algoritmo, pues, debe ayudarnos a encontrar la mejor bajo las condiciones operativas que se establezcan allí en la zona o en el sector objetivo. Entonces creo que es un ejemplo pues bastante interesante. Muchas gracias, Helmer. Gracias, sí, sí, señor. ¿Alguien más, por favor? ¿Alguna de las mujeres de este grupo? Por ejemplo, Andrea o Liliana, Zuli, María Alejandra. ¿Nada? Ok, listo. Entonces, con esto vamos cerrando por hoy. Hoy fue una parte, llamémosla así como introductoria, presentándole pues de alguna forma el recorrido, lo que vamos a trabajar, lo que vamos a hacer. Entonces, mi recomendación es para que podamos de alguna forma seguir avanzando con eso, pues empezar a revisar toda la información del curso. Sí, aquí vamos a encontrar la sesión 1, que es la que vamos a revisar próxima semana. Aquí vamos a encontrar la ruta de aprendizaje. Sí, este es un texto donde vamos a tener algunos elementos allí para que lo revisen, ¿sí? De cómo vamos a trabajar, ponderaciones, etcétera. El libro que estaba comentando su compañero hace algún momento es un libro, pues, que se busca que sea como lo más tranquilo posible, por lo que hablábamos hace algún momento. Estamos hablando de tema ya un libro bastante conceptual, bastante, eh, sí, desde el punto de vista conceptual, sin ahondar en temas matemáticos, pues para evitar las complejidades que eso implica. Solo es entender a qué vamos, de qué se trata esto, qué buscamos con todo esto y hasta dónde podemos llegar con esos algoritmos que se pueden plantear acá. ¿Sí? Para entenderlo pues desde el punto de vista conceptual. Aquí vamos a encontrar también unos contenidos de apoyo, que son unos papers. Ustedes pueden acceder a través del CRAI con sus credenciales, cuenta institucional, pues le va a permitir poder acceder allí. Por aquí vamos a ver también un vídeo, ¿sí? Que el vídeo pues busca ser bastante intuitivo, ¿sí? Presentando alguna información que va a estar relacionada con lo que está en el libro, ¿sí? Y la idea es que agotemos pues todos esos recursos, los revisemos, ¿para qué? Para tener de pronto una línea base bastante importante cuando vayamos a revisar eh, lo que vamos a trabajar la siguiente semana, que es entender todo, pues, todos esos conceptos y mirar pues, nuestro primer ejemplo de aplicación ya a partir de códigos, entendiendo unas estructuras, unos frameworks y cómo vamos integrando pues todos estos elementos dentro de estructuras de control y buscando la generalidad para que ustedes lo puedan aplicar sin mayor inconveniente dentro de sus procesos. ¿Vale? Preguntas hasta acá, por favor. ¿Todo claro? Adelante, Helber. Gracias, señor Rafael. Sí tengo una inquietud con respecto a las actividades que tenemos que ir desarrollando en cada una de los entregables. Nosotros veníamos trabajando en unos grupos en los módulos anteriores. Ujú. La pregunta, Inge, es, ¿podemos seguir trabajando los mismos grupos para hacer las entregas de los trabajos? Sí, sí se puede, lo podríamos hacer. Yo no tengo en principio ningún inconveniente con eso, pero es importante que la entrega la haga una única persona y además de eso, en la entrega relacione el nombre de los equipos del trabajo. Porque ¿qué me ha pasado? Me ha pasado que son 14, entonces me llegan 14 entregas y son 4 grupos. Sí, entonces hace redundante el proceso y entonces toca revisando quién es el miembro, o sea, se hace bastante dispendioso. En cambio, cuando la entrega la hace la única persona y relaciona a los otros compañeros, pues ya yo reviso una sola vez y le asigno la calificación a los otros 3 de forma inmediata. ¿Por qué? Porque ya hicieron un reporte. Esa sería la única condición, es decir, un tema de orden, ¿vale? Para que el Sí. proceso pues sea mucho más
más tranquilo tanto para ustedes como para mí, pues no vaya a generar eso, qué confusión dentro de ese proceso, sería la única recomendación que les haría, ¿vale? Perfecto, Miguel. Gracias, muy amable. Listo. ¿Alguna otra pregunta? Sí, decano. Adelante, Edgardo. Disculpe, decano, no sé si pues tal vez fue que no escuché con relación a las actividades, pues por lo menos estoy revisando el tema de la actividad de aprendizaje y pues el PDF que hay allí no se deja descargar y pues no hay más, no dice nada más la actividad salvo esa matriz de evaluación de PDF. Entonces no sé si de repente, decano, es que falta algo o será que es que Sí, no me carga a mí bien o... no, falta completarlo porque yo apenas tuve acceso al campus virtual hasta hoy, ¿sí? Y a mí me entregan, llamémoslo así, como un esqueleto, donde están todas las sesiones y el material de apoyo, pero ya el tema de las actividades, esas sí las voy personalizando en la medida que vayamos avanzando. Entonces, el próximo jueves ya yo les presento la actividad, qué van a hacer, cómo lo van a hacer para entregar la próxima semana. Sí, entonces siempre vamos a entregar una semana después, pues la actividad, luego de que yo se las haya explicado con base en los tópicos que vayamos realizando. Entonces, en principio, de pronto van a encontrar contenido de las actividades que no les va a coincidir o no va a funcionar muy bien, porque esa es como la estructura, llamémosla así, como genérica, ¿vale? Al momento ya de personalizarla, integrar el material, incluso los datasets o la explicación, etcétera, pues ya es un material que se va a ir agregando en la medida que vayamos avanzando, ¿vale? Bueno, señor, muchas gracias. Y las entregas, Listo, excúseme, de señor. repente usted considera ya algún día o digamos el jueves nos diría, me explico, digamos, no, las entregas aquí en adelante van a ser los domingos, por decir algo, Ujú. o el jueves nos dirá. Sí, algo así. Por ejemplo, hoy hicimos la clase introductoria, el jueves cerramos la primera parte introductoria del módulo y ahí deja la primera actividad. Le dije, bueno, tienen plazo hasta el domingo de la próxima semana. Sí, y el próximo jueves hacia el domingo de la siguiente semana, y así vamos haciendo una semana más. O sea, casi siempre le van a quedar por ahí unos 10 días más o menos entre actividad, ¿vale? Para que la Ah, puedan trabajar. listo, decano, muchísimas gracias, excúseme. No, a ti, tranquilo. Listo, ¿alguna otra duda, por favor? No, señor, no, ingeniero. Vale, De mi parte no. vale. Entonces, de momento, con eso cerramos por hoy. Nos vemos próximo jueves a las 7 de la noche. Ya espero tener organizado pues algunas cositas ahí que toca ajustarle el tema de cronograma, fecha, etcétera, para que ustedes ya tengan como una hoja de ruta ya bastante clara desde el punto de vista del tiempo. ¿Listo? Sí, Entonces, que señor. tengan muy buena noche, se cuidan y nos vemos pronto. Hasta Bueno, luego. ingeniero, muchas gracias, muy amable. Bueno, señor, muchas gracias, decano. Gracias. Muchas gracias.